Muy buenos días, respetados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Y por favor, como siempre, me confirman que me escuchan y que ven mi pantalla si son tan amables. Sí, profe. Listo, muchísimas gracias. Bueno, para la clase del día de hoy, yo tenía programado empezar estructuras de datos como tal, que es decir, aprender o empezar los rudimentos un poco de la programación orientada a datos o a objetos. También se puede ver así, pero es muy básico, porque es que, pues, de mi experiencia, digamos, uno no puede llevar eso al extremo, entonces todo volverlo polimorfismo y herencia y un montón de cosas que surgen en esa área, porque eso genera muchos niveles de indirección, muchas abstracciones excesivas, pues hacen que el programa se pueda aplicar a muchas cosas, pero a veces eso hace que no sea tan eficiente, ni se pueda entender fácilmente. Pero antes de entrar a ese tema de estructuras, quiero que veamos otros contenedores que también nos ofrece pues el lenguaje, porque a veces son útiles y prácticamente nunca se ven y realmente en algunos momentos son mejores ciertos contenedores que otros para ciertas tareas. Y uno lo que tiene que tener de todas maneras es como esa disponibilidad de herramientas, pues para poder uno escoger la mejor en un caso dado y hacer lo mejor posible. Entonces, bueno, voy a cambiar un poquito la resolución de esto que se ve como muy maluco. Les advierto que hoy está mi computador muriéndose. Entonces, mire, por ejemplo, el mouse está por encima donde está apareciendo el sombreado. Ay, entonces no me está funcionando bien. Entonces, de pronto vayamos a tener hoy un poquito de retrasos en esto. ¿Listo? Seguramente dejé de compartirles ya la pantalla. En este momento no están viendo la máquina virtual, ¿verdad? No, ahora Entonces, sí. mientras tanto, mientras que abre, lo voy a hacer aquí, en mi computador directamente. Y de pronto incluso me tocaría dictar la clase así. Bueno. Mm, entonces, esto que les quiero mostrar a ustedes hoy, el teclado tampoco quiere funcionar, no, mejor dicho. Super Reference Containers. Se llaman los contenedores. Los contenedores pues, son básicamente unos objetos que nos permiten guardar datos, guardar otros objetos. Ustedes ya han visto un par de esos contenedores, que son los contenedores vector, los contenedores array. Esos se llaman contenedores porque ustedes pueden guardar en esas estructuras, pueden guardar DAOs, pueden guardar floats, pueden guardar cualquier tipo de datos. Incluso si ustedes inventan datos nuevos, pueden guardar vectores de esos datos nuevos. Pero hay más contenedores que están disponibles para ustedes en la librería de C++. Entonces, ahora sí voy a compartirles por mi pantalla directamente. A ver, vamos. Funcione. Listo. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, ahora deben estar viendo otra vez mi pantalla, ¿sí? ¿O no? Sí, Sí, profe. señor. Sí, listo, gracias. Entonces, la librería de contenedores de C++, que es esta que estamos viendo acá, esta librería, como les digo, nos permite a nosotros guardar de forma genérica un montón de datos y ellos tienen diferentes ventajas y desventajas uno con respecto al otro. Yo, en mi experiencia, pienso que básicamente en la mayoría, si no en casi toda la totalidad de las aplicaciones que yo he programado, que yo no he hecho cosas grandes, ¿no? Digamos para mi tesis y para mi investigación y cosas así, pues yo básicamente con los arreglos he hecho todo. Los arreglos tienen una inmensa ventaja y es que al estar contiguos en memoria, entonces uno tiene un acceso muy amigable a la caché y son pues muy eficientes en cuanto a acceso y lectura de datos y modificación de datos. Pero ¿qué desventaja tiene un arreglo? La desventaja es que si yo, por ejemplo, tengo un problema en donde yo tengo que estar metiendo y sacando datos y eliminando pedazos de mi arreglo, o sea, yo quiero eliminar como el tercer elemento desde la mitad hacia adelante o algo así, pues eso hacerlo en un arreglo cuesta mucho, ya sea que yo maneje los punteros o que lo haga con vector,
pues eso cuesta mucho, como les mostraba la vez pasada, el vector pues trata de hacer un resize y todo ese tipo de cosas por nosotros, pero finalmente esa manipulación de memoria es lenta. Entonces, digamos que si mi problema está orientado a que yo esté insertando y sacando datos constantemente de mi vector y que el vector es, bueno, más bien de mi arreglo y que mi arreglo esté, o mi contenedor, esté cambiando de tamaño, tal vez el arreglo no es lo más útil. Pero si por el contrario lo que yo tengo es, no, yo tengo un bloque grandísimo de datos que guardar y quiero después procesarlos, pero como tal no voy a cambiar ese tamaño o algo así constantemente, pues entonces probablemente el arreglo es la mejor estructura de datos que puedo utilizar. Como les digo, ese es casi siempre el problema que uno tiene. Tengo muchos datos a los que voy a procesar, no voy a estar solamente al principio cuando lea los datos, pues voy a estar creando mi memoria, pero no voy a estar después modificando como tal el bloque de memoria. Entonces, normalmente como esa es la tarea más común, pues utilizamos arreglos, ya sean vector, ya sean arrays, ya sean arreglos primitivos, no importa. Ese es el contenedor que nos sirve porque es muy rápido en acceso, como está contiguo en memoria todo, se le llama que tiene random access, o sea, nosotros podemos encontrar rápidamente cualquier punto dentro de nuestro arreglo simplemente sumándole al puntero que apunta a la dirección inicial de memoria, sumándole ese offset que es a donde queremos ir. Pero, como les digo, hay otras aplicaciones donde otras estructuras pueden servir, y entonces lo que les quiero mostrar es esas otras estructuras que podemos utilizar nosotros algunas veces. Entonces, esta librería de contenedores nos da tanto algoritmos como estructuras que nos permiten guardar datos, y como les decía, pues ustedes ya han visto los array, los vector, estos ya los hemos trabajado. Observen que el array es un static contiguous array, o sea, es un arreglo de memoria estática que está en el stack, pero son contiguos, ¿sí? Eso quiere decir que están uno detrás del otro, eso quiere decir que son eficientes en el acceso a la memoria y que son amigables con la caché. Los vector, como pueden ver, también son arreglos contiguos en memoria, pero son dinámicos, o sea, estamos en el heap, tenemos mucho más tamaño disponible, y el vector nos ayuda a nosotros a manejar ese tipo de new y de delete y todo ese tipo de manejo de memoria que a veces a uno se le puede olvidar, uno puede cometer errores. Hay más. Entonces tenemos, por ejemplo, las dequest, las forward list, las list, esta es típica. Las list, tenemos, por ejemplo, los sets, los maps, los multisets, los multimap. Tenemos también algunos que son hasheados, los que no están ordenados, unordered set, unordered map, unordered multiset, unordered multimap. Y hay otros, como el stack, el queue y el priority queue. Y hay uno nuevo que se llama span, que viene del estándar C++20. Entonces miremos rápidamente, así simplemente hablando, cuál es la diferencia entre todos ellos. Por ejemplo, ya sabemos que los arreglos y los vectores son bloques contiguos en memoria. Las dequests son, a ver, tratan de simular como un vector, pero realmente internamente tienen como varios arreglos por dentro, de tal manera que si yo elimino elementos dentro de mi vector, dentro de mi dequest, ella no va a liberar memoria y a pedir más memoria y a copiar datos, sino que simplemente va a cambiar internamente su estructura para apuntar a nuevos sitios. O sea, este dequest es como un vector que no hace un resize constantemente cada vez que uno haga un pushback cuando se le acabe lo que había pedido al principio, lo que había reservado. Y entonces, en principio, consume más memoria, pero tiene la ventaja de que en general pues, los datos no se están moviendo demasiado en la memoria y por lo tanto uno puede hacer modificaciones internamente de nuestra estructura sin que haya penalidades. Eso es muy específico, como les digo, ustedes tienen que tener muy claro si eso es lo que necesitan o no. Una lista, ¿qué es? Una lista, si alguno de ustedes ha tenido contacto con Python, una lista es como lo que allá le llamamos listas. Eso es simplemente como, ¿cómo se implementa una lista en Python, por ejemplo? En una lista en Python todos los datos no tienen que ser del mismo tipo, acá sí, tiene que ser del mismo tipo, pero resulta que esos datos no están contiguos en memoria. Entonces en una lista realmente lo que uno tiene es como un pedacito de memoria donde uno, a ver si yo puedo hacer ese dibujo. Entonces uno tiene como digamos, esto es texto. Yo tengo como un bloquecito de memoria donde arranca mi lista. Y luego en mi memoria RAM, otra vez, tengo otro bloquecito de memoria, tengo otro que está un poquito más lejos y tengo uno que está aquí, digamos, cerca. Entonces mi lista puede estar conformada por estos 4 bloquecitos de memoria.
Es decir, una lista no es contigua. Y uno lo que tiene en una lista es lo siguiente. La lista guarda el dato como tal y guarda un puntero a quién es el siguiente en la lista. Entonces yo tengo, por ejemplo, un puntero que me dice que el siguiente en la lista pues es este elemento. O sea que en mi lista yo no estoy saltando primero contigo en memoria y ni siquiera estoy saltando al siguiente, sino que la lista tiene esa información ahí de la estructura de quién está después mío y quién está antes mío. O sea que este también tendría un puntero que me dice quién está antes mío. Esta es una lista doblemente enlazada, por eso aquí dice double linked list. Antes de seguir, ¿ustedes están viendo unos monachos que estoy haciendo verdes y rosados? ¿O no están viéndolos? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Y entonces después está el juego. ¿Señor? Dijeron que sí, ¿cierto? Espero que sí. Y Sí, bueno, profe. listo, gracias. Entonces este es el inicio, por ejemplo. Luego vengo acá. Luego, por ejemplo, ella apunta y dice, bueno, para mí el siguiente es este. Obviamente, entonces ella dirá que su anterior es esta, si es una lista doblemente enlazada. Y luego este elemento dice, por ejemplo, que este es el que le sigue. Y este pues está diciendo que este es el que le sigue. ¿Está bien? Entonces, ustedes dirán, pero ese enredo tan tenaz, ¿por qué? Pues es que esto hace que insertar cosas en esta lista sea más fácil. Porque, por ejemplo, si yo por ejemplo, vengo acá y añado, digo, no, yo quiero que añada otro elemento en la tercera ubicación de la lista. Entonces, yo lo que tengo que buscar es el tercer elemento. Lo que yo tengo que buscar es el tercer elemento. Entonces, este es el primero, este apunta acá, este es el segundo, y este es el tercero. Entonces, ahora yo quiero que este sea el tercero. Entonces, uno simplemente lo que hace es que este puntero que apuntaba acá ya no apunte ahí, sino que apunte aquí. Que apunte acá. ¿Listo? Este entonces va a decir que este es su anterior. Yo simplemente invalido estos dos punteros. Ahora le digo a él que siga con este. Y después de este sigue el de acá. Entonces inserté muy fácilmente. ¿Por qué? Memoria, no importa en dónde me haya salido ese bloque de memoria. Y simplemente lo que hice fue invalidar estos dos punteros y ponerlos en una nueva ubicación. Entonces esto no tiene costo. O sea, el costo es como de ubicar la posición donde lo quiero meter y cambiar dos punteros. Entonces es muy barato. Yo nunca eliminé memoria, ni creé memoria nueva. Y así también puedo eliminar cosas, ¿no? Yo puedo quitar, decirle, elimine este elemento. Entonces todos los punteros que apuntan ahí, pues ya no van a apuntar ahí, sino al siguiente. Y entonces uno puede hacer esa eliminación. Esto es un ejercicio que se utiliza mucho en programación para que la gente pues aprenda a programar. Se les pide que implementen esto a mano, una lista doblemente enlazada o una lista enlazada en una sola dirección, que es una forward list. Y pues aquí entonces la gente aprende realmente a manejar bien los punteros, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de las listas? Que yo puedo insertar datos en cualquier sitio, muy rápidamente, de orden 1, digamos. Orden N si me toca buscar el sitio, pero es muy rápido. ¿Cuál es la desventaja? Pues que los datos no están contiguos en memoria. Entonces, si yo voy a hacer un procesamiento como que voy a sacar el promedio de todos mis datos, pues yo voy a estar saltando en memoria todo el tiempo. Y por lo tanto, pues voy a tener bastantes pérdidas de caché. Y pues por lo tanto mi estructura, digamos, mi algoritmo o más bien mi programa no va a ser tan eficiente. Si yo lo único que tengo que hacer es calcular un montón de datos, calcularles el promedio, pues es preferible utilizar un vector. Entonces tienen ventajas y desventajas, ¿está bien? Y eso es lo que hacen las listas. Entonces, quitamos este monacho y digamos que esa es la ventaja, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué son los sets? Entonces, los sets es dice aquí, colección de claves únicas, ordenados por clave. O sea, un set es como un conjunto, esa es la traducción literal, y literal es casi eso. O sea, ustedes en un set es como una bolsa donde ustedes meten índices o números. Entonces, ustedes van a meter en un set un montón de números, ya sean flotantes, o cosas que estén relacionadas entre sí por algún concepto que ustedes están modelando en su programa. Yo cuando lo he utilizado, por ejemplo, cuando estoy calculando los vecinos de una partícula, entonces para el conjunto asociado a esa partícula, él tiene un conjunto de vecinos y ahí meto los índices de esa partícula.
El set por defecto está ordenado, o sea que él me lo va organizando también si existe un operador que me permita ordenarlos. Uno también le puede decir que lo organice de cierta manera arbitraria, pero eso para eso es que se utiliza un set. Internamente eso utiliza unos árboles binarios, me parece, yo no estoy seguro bien qué es lo que esa cosa utiliza por dentro, pero eso es muy, muy eficiente para uno encontrar cosas. Uno le puede preguntar rápidamente, ¿usted tiene este valor? Y el set rápidamente le responde a uno si sí o si no, ¿sí? O sea, la búsqueda es muy rápida. La idea del set no es, de nuevo, procesar esos datos, empezar a elevarlos al cuadrado y sacar el promedio, porque ahí es preferible entonces tener un vector. La idea del set es que es muy rápido sacar y meter partículas, y, bueno, índices o lo que sea, lo que estén metiendo ahí, y consultarlos. Eso es un set. Entonces, bueno, ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Un map, imagínense un map como un diccionario. Entonces, en un diccionario, cuando ustedes van a un diccionario, ustedes buscan una palabra, y eso les da un significado. O sea que hay una clave y un valor. Eso es un map. Un map es un diccionario. Y entonces en un map ustedes ya no tienen que indexar por enteros, como los arreglos el índice son los enteros, sino que ustedes pueden indexar por lo que quieran, por un carácter, por no sé qué. Entonces ustedes pueden decir, voy a asignarle en mi diccionario, en mi mapa, le voy a asignar al carácter X, le voy a asignar el valor 27, y al carácter Y el valor 32. Y entonces ahora voy a encriptar mis mensajes, no sé qué, cómo, simplemente transformando cada carácter en un entero. Eso es lo que hace un map. E internamente los maps utilizan una función de hash. Una función de hash es una función que se utiliza para asignarle, digamos, un entero grande a una cadena, por ejemplo. Y bueno, eso es toda una teoría en ciencias de la computación, el hashing rápido y sin colisiones, o sea, que dos números diferentes no me den el mismo hash. En todo caso, es una estructura que, de nuevo, es muy eficiente, nos permite indexar con cosas que no sean números enteros, y es muy eficiente también en el acceso y en la búsqueda de las cosas. No es muy eficiente si yo fuera de nuevo a calcular promedios, no tiene sentido. En este caso utilizo una regla. La diferencia entre el set, el map, el multiset y el multimap es que en los sets y en los maps las claves son únicas, en el set los elementos son únicos, mientras que el multiset o el multimap permiten elementos o claves múltiples. Esa es la gran diferencia. Y C++11 incluyó unos mapas que se llamaban Another Set, Another Map, no sé qué, Another Multiset, que son realmente los hasheados. Yo me equivoqué. Estos que les dije aquí arriba no utilizan hash. Estos que les digo aquí abajo sí utilizan hash. Y entonces eso hace que, como están ordenando las claves por su hash, no necesariamente las claves estén ordenadas, por eso se llama unordered. Pero resulta que si a mí no me interesa que estén ordenadas las claves, pues el acceso en estos asociativos, en estos containers asociativos, el acceso es muy, muy rápido, puede ser de orden 1, ¿sí? Bueno, por una constante. Mira, esa alarma es para apagarlas. Entonces, si uno no necesita que su diccionario esté organizado, es mejor utilizar uno de estos, precisamente para que el acceso sea mucho más rápido que utilizar los que están ordenados. De nuevo, uno pierde en el ordenamiento, pero gana en rapidez. Hay que pensar muy bien cuál es el problema que yo tengo y que quiero resolver. Y están otros adaptadores, como el stack, el QSI. Entonces, por ejemplo, el stack modela este tipo de estructuras de datos. LIFO es Last Input, First Output. O sea, piensen como una torre de platos. Ustedes están lavando losa, ¿cierto? Que me imagino que les ha tocado hacer harto eso ahorita en la cuarentena y ojalá pues lo estén haciendo para ayudar en su casa. Y entonces están lavando platos, entonces digamos los enjabonan y entonces ustedes van colocando platos uno sobre el otro. Entonces el último plato que pusieron, el último que se enjabonó, es el primero que se va a enjuagar. Entonces el último que entró es el primero que sale. Eso es lo que modela esta estructura de stack. ¿Listo? El QE lo que hace es modelar un FIFO, First Input, First Output. Entonces yo hice mi columna de platos, pero no coge el que está más arriba, sino el primero que puse, o sea, el que está más abajo para empezarlos a enjuagar. Es una forma rara, se va a resbalar y pronto romper algo, pero bueno, eso es lo que modela. O sea que uno no debería modelar una columna de platos con un QE, sino con un stack. Y así más o menos es que aparecen estas estructuras que les facilitan a ustedes la vida. Entonces, todo esto
tiene sus ventajas y desventajas, eso es lo más importante que se tiene que llevar ustedes ahorita grabado en la cabeza, que no hay estructuras universales que me sirvan para todo, pero específicamente para la parte computacional y numérica, básicamente casi todo se hace con vectores. Pero ya cuando uno vaya más adelante, haciendo cosas un poco más grandes, bueno, lo que sea, de pronto tener en claro que existen estos otros contenedores, pues es bastante útil. Entonces voy a mirar aquí el performance. ¿Cómo fue que lo miré? CRT. Containers. Performance. Vamos a ver si aquí me aparece lo que estoy buscando. Se me olvidó lo que había listado. Aquí está, sí. Entonces, esto es para simplemente como que con los contenedores hay unas tablitas útiles. Ay, no, esto está tan lento. Ahora es el internet también. Internet. Entonces aquí hay una tablita que esta era la que quería ver. Vamos a ver si la puedo agrandar. Entonces ustedes tienen el contenedor, por ejemplo, el string también es un contenedor, es similar a un vector, simplemente guarda caracteres. Entonces esto lo que nos dice es cuánto tiempo asintótico se gasta cuando se hace una inserción, ¿listo? ¿Cuánto tiempo asintótico se gasta uno cuando hace un acceso? Entonces esto está en la notación O. La notación O es como el orden de magnitud y uno lo que dice es, si aquí uno le pone un n, como acá por ejemplo, no quiere decir que cuando n es muy muy grande, bueno, no tan grande, pero cuando n es grande, cuando n es una gráfica en función o sea, del tiempo que me demoro yo, por ejemplo, borrando cosas, en función del tamaño del vector, pues esto escala como n a la 1. Al principio puede ser un poco diferente, pero escala como n a la 1. Ojo porque esta notación está ignorando la constante. Yo puedo tener que algo escala como una constante chiquita por n, y otra cosa escala con tiempo constante, pero la constante aquí es gigantesca. Entonces hay un rango en el que esto es más lento que esto, ¿sí? Entonces la notación O no tiene en cuenta las constantes. Estamos asumiendo que las constantes son del mismo orden de magnitud en todo esto, simplemente para poder comparar las cosas. Entonces volvamos acá otra vez para explicar ahora sí, digamos aquí el vector y el string. Entonces, ¿cuánto se demora uno haciendo una inserción en el vector y en el string? Entonces puede ser constante si yo ya tenía la memoria reservada, o sea, ¿se acuerdan cuando hacíamos la vez pasada el pushback y yo tenía suficiente memoria internamente para guardar? Entonces esto es de orden 1. Es el orden constante, o sea, simplemente él va internamente él tiene un arreglo muy grande, no lo tiene lleno, entonces simplemente va y lo pone ahí. Pero, si el arreglo no es suficientemente grande y le toca hacer liberación de memoria, pedir más memoria, copiar y todo eso, entonces el orden se vuelve de orden n. Si el arreglo es de 1.000.000, pues entonces es proporcional a ese millón de datos que yo tengo ahí. Esto entonces demuestra que la inserción, pues, digamos, escala con el tamaño del arreglo si nosotros no hemos reservado apropiadamente la memoria. En cambio, por ejemplo, miren la lista. Si uno tiene una lista, meterle cosas ya sea al frente o atrás, o con un iterador, que es como un puntero generalizado, entonces es de orden 1, es de tiempo constante. Y ahí está la gran diferencia. El vector me cuesta más, si no tengo suficiente memoria, me cuesta mucho más meterle cosas nuevas que a una lista. Pero ¿cuál es la diferencia en ventaja? Sí, en ventajas. Entonces, desventaja, ventaja. Pero aquí está la ventaja y la desventaja. Miren, el acceso en un vector es de orden constante porque es simplemente modificar la dirección de un puntero y ya. Mientras que en una lista, por índices, digamos que es como yo quiero mostrarlo para que sean equivalentes, me demoro orden n, porque es que en una lista yo tengo que empezar a saltar entre todos los elementos, así en la memoria, hasta que encuentro el elemento que yo quiero. Entonces, en promedio, tengo que hacer n saltos. Entonces, en la lista yo gano para insertar o para quitar, pero yo pierdo en acceder. En el arreglo yo pierdo un poco en el insertar, si no reservo suficiente memoria, pero gano en el acceso. Entonces, para que vean que no hay una que sea perfecta, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestros maps. La inserción es de orden logarítmico. Esto es porque esta vaina utiliza internamente una estructura, creo que se llama árboles binarios
Rojos, negros, simplemente son unas formas de hacer esto mucho más rápido. Unas listas que tienen cierta estructura, una estructura de árbol, o sea, entonces hay hijos de las ramas y las ramas tienen más ramas y cosas así. Cuando uno tiene, por ejemplo, unordered sets o unordered maps, entonces la inserción se puede tomar de orden n, o sea, es más grande que el logaritmo de n. Pero resulta que el acceso a mis elementos puede ser de orden amortiguado dependiendo de cómo yo tenga mi hashing, ¿sí? Puede ser de orden amortiguado y entonces pueden ser pues bastante rápidas o no. Al final realmente lo que ustedes tienen que hacer también es que si ustedes quieren probar cuál es la estructura de datos más apropiada para su problema, pues ustedes tienen que como que hacer medidas. ¿Qué pasa si, cuánto tiempo se toma en función de n si lo implemento con un unordered set? ¿Cuánto tiempo se toma en función de n cuando lo implemento con una lista o con un arreglo? En general, de nuevo les repito, y eso ya está, ustedes lo pueden buscar ya en internet, en general, para cálculo numérico, básicamente siempre gana el vector. Así yo tengo que insertar cosas y es cosas así, casi siempre el vector es el que gana. Entonces, por eso, digamos, el vector es lo que yo les estaba mostrando constantemente, pues porque reúne casi todo lo que uno necesita en la mayoría inmensa de los casos. A menos que uno ve con esos corner cases por ahí que especialmente lo obligan a uno a pensar un poco más y a utilizar esta estructura, en general, pues ustedes utilicen vectors. Y pues ahora esta otra parte, lo que quiero es que miremos un poco cómo hacer esos programitas utilizando esas estructuras para tener como esos ejemplos. Voy a procurar, entonces voy a ver si puedo utilizar la máquina virtual y si no, pues lo hago directamente aquí en mi computador. A ver cómo se está portando esto. Aquí está apagado. No, yo creo que lo voy a hacer en mi computador, directamente. Es que tengo otras cosas abiertas, pero no las puedo cerrar porque si no pierdo eso y me meto. Voy a dejar de presentar por un momentico. Y también me he dado cuenta es que ahorita yo tengo un sistema operativo que se llama Mojave aquí en el Mac y, y está que me insiste que instale una actualización, pero es que esa actualización salió con muchos problemas. Hace como 2 semanas después sacaron otra, pero parece que uno tiene que instalar, él internamente instala la mala y luego la buena. Y no me quiero arriesgar. Y me parece que siempre que empieza a decirle a uno que instale una actualización, se empieza como a poner más lento a propósito, hasta que uno le toca reiniciar y se instala la aplicación. O sea, es una vaina en la que estoy tratando de evitar caer. Bueno, entonces vamos aquí a la consola. Vamos a matar todos estos procesos que pueden estarse comiendo más memoria RAM. Definitivamente si uno puede, lo mejor es siempre comprar un computador que tenga mucha memoria RAM. Si uno puede. O que al menos uno se la pueda actualizar después. Estoy cerrando unas aplicaciones aquí que pueden estarse comiendo, o sea, para liberar memoria. Listo, vamos a ver cómo nos va con esto así.
¿Me confirman por favor que están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, estoy aquí en mi consola. Como este es un repositorio que no es el que he estado trabajando, lo que lo he estado trabajando es en la máquina virtual y yo he enviado todo al remoto, pues va a ser un git pull para traer todos los cambios que tenga por allá acá. Entonces, listo, no hubo problema. Ahí me trajo todo eso que hemos hecho en las últimas clases. Y pues ahora que va a trabajar acá, no olvidar que tengo que enviar después estos cambios al remoto para que cuando vuelva a utilizar la máquina virtual, pues haga un git pull y tenga sincronizados todos estos repositorios. Voy a crear nuestra carpeta del día de hoy. Voy a agrandar un poquito esta fuente para que ustedes de pronto vean mejor. ¿Y hoy qué fecha es? Hoy es 16. Sí, listo. Entonces, cpp containers, vamos a llamarlo el día de hoy. Ah. Listo. Y entonces vamos a arrancar con ejemplos. Ya hemos visto un poco el vector y el array, entonces arranquemos con los que no hemos visto. Arranquemos entonces, a ver dónde está aquí la librería de contenedores. Veamos un ejemplo de una lista. Voy a abrirla aquí. Si ustedes le dan clic a la lista, pues le sale ahí toda la información, entonces list.cpp. Ustedes por favor también vayan abriendo y vayan entrando a esta página web para que tengamos todos como el mismo ejemplo, se las voy a copiar en el chat y les voy a dar 2 minuticos para que hagan eso. Digamos que yo anteriormente un poco obligaba a que la gente fuera trabajando porque yo les ponía como un ejercicio y cosas así, pero como hay personas que tienen problemas para conectarse o bueno, digamos que en cierta manera no tienen problemas, pero prefieren ver después los videos porque así aprenden más, pues bueno, listo, de pronto eso les sirve y es una de las pocas ventajas que tiene la cuarentena, pues entonces que la aprovechen, entonces ya no están haciendo eso, aunque eran bonos. Si hacemos de pronto un ejercicio, pues son bonos, o sea, no castigan, pero sí premian que ustedes estén ahí presentes. Por ahora, pues todavía no lo vamos a hacer. Entonces, ahí les mandé la dirección, por favor, entonces entren todos allá. Eso es lo de la lista. Ahí ustedes pueden leer la información y la descripción. Y pues vamos a ir a la parte de abajo, ahorita a copiar este código que está aquí abajo y lo vamos a correr en nuestro computador. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Luego lo vamos a explicar un poco a ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, háganlo todos. 2 minuticos para que lo hagan. Listo, espero que ya todos lo tengan ahí. Listo, entonces aquí tengo el IMAX.
Y voy a copiar ese código que está ahí directamente. No voy a poner a inventar nada nuevo, de pronto después lo vamos a adaptar. Ustedes también pueden correrlo aquí directamente, ¿no? Aquí dice Run this code, pero creo que no lo pueden editar. No estoy seguro. Voy a darle aquí a ver qué sale. Ay, sí se puede editar. Y con GCC 10.2, wow. Entonces ustedes también lo pueden hacer aquí. Listo. Bueno, por si acaso. Voy a poner aquí la referencia de dónde salió este ejercicio. Y bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que hace. Aquí está pues bastante comentado este código. No le veo, digamos, como para que suframos nosotros un poco entendiéndolo. Vamos a explicar un poco qué es lo que hacemos. Uy. Entonces aquí dice, vamos a declarar una lista. Entonces, obviamente tenemos que incluir list para poder utilizar las listas. Y dentro del list, entonces, esto va a guardar enteros. Entonces, siempre le tenemos que decir qué tipo de datos. Esta notación, recordemos que viene de las templates. Eso quiere decir que la lista, pues, es una template que guarda diferentes tipos de datos. En este caso va a guardar enteros. Y nosotros le decimos a la lista que va a guardar, la estamos inicializando. Entonces, va a guardar estos números, 7, 5, 16 y 8. Recordemos otra vez, por favor, que estos elementos no quedan necesariamente contiguos en memoria. Eso no está garantizado. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Incluso si quedan contiguos en memoria, ellos no se van a mover, digamos, de la manera en que hemos pensado, como con los arreglos en las matrices y todo eso, sino que se van a mover a partir de la aritmética de punteros que ellos tienen ahí, pues más que la aritmética, de los punteros que tienen guardados. Entonces esto es lo que tiene nuestra lista. Ustedes le pueden... Profe, Sí, dime. o sea que en el caso de las listas yo no puedo usar argumentos como sort. Sí, claro, tú las puedes organizar. Tú las puedes organizar, tú puedes... Ok, Pero la cosa es, ¿será que ese sort va a ser rápido o va a ser lento? Pues no sabemos. Ahora, quiero decirles algo antes de seguir. Estas listas, por ejemplo, de 4 elementos, de 10 elementos, de 100 elementos, eso es lo mismo que un vector en el sentido de cuánto se demora. Eso es rapidísimo, ¿sí? Ustedes se van a demorar, no sé, un milisegundo con un vector y se van a demorar, no sé, 20, 30, 50 milisegundos con una lista. Eso no importa. Aquí estamos hablando es de cosas grandes, o sea, nosotros, es cuando ustedes tengan que meter 1.000.000 de datos, o 10.000 datos, o 100.000 datos, de pronto ya se empiezan a notar las diferencias, pero si ustedes de pronto quieren utilizar listas y son cosas pequeñas, está bien, ¿sí? Eso no pasa nada, eso está bien. Y entonces, con la pregunta que tú me hacías, pues se puede aplicar el sort, él también los puede organizar, es lo que haría internamente, yo me imagino que es como cambiar los punteros. Ahorita miramos a ver si lo podemos hacer, si sí se puede hacer o yo estoy diciendo mentiras. Y pues entonces él reorganizaría la lista para que quede organizada. Ya miramos, porque pues me queda la duda. ok, profe, gracias. Ya lo miramos. Este... Sí. Entonces, bueno, ¿qué más se incluyó acá? Se incluyó listas, se incluyó UStream para poder escribir como con cout, y también se incluyó algorithm, que es pues la librería estándar de algoritmos que nos permite pues hacer cosas en nuestros algoritmos. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra lista declarada. Luego, nosotros fácilmente podemos decirle que ponga al frente de la lista el 25, ¿sí? El frente pues es aquí, el inicio. Entonces ahora nuestra lista no va a tener 7, 5, 6 y 8, sino que va a tener 25, 7, 5, 16 y 8. ¿Será que esto sí puede funcionar y se ve algo en el... No, yo no creo que eso se vea algo en el Python Tutor, pero pues no perdemos nada con intentarlo, ¿cierto? ¿Esto por qué está haciendo así? ¿Será que yo le marqué algo? Ah, fui yo mismo. Bueno, sí, lo voy a dejar así. Vamos a darle Python Tutor acá, C++. Este sí tiene un compilador viejísimo. Vamos a ver si aquí se puede visualizar. Execution. Pues nos ha funcionado, ¿no? Últimamente.
Hay como mucha gente usándolo. Entonces, bueno, sigamos acá. Entonces tenemos nuestra lista. Acabamos de añadirle un 25 al inicio, en el front, push front. ¿Qué es lo que hace él? Pide memoria para un entero, lo pone en cualquier sitio de la memoria RAM, y luego lo que hace es decir, bueno, este ahora va a ser el primero, entonces él apunta acá, este apunta hacia atrás hacia el primero, y este sigue apuntando aquí, o sea, muy sencillo, simplemente es crear dos punteros nuevos y el dato. Y cuando le decimos pushback, entonces él lo añade aquí al final. Entonces ahora nuestra lista tiene los números 25, 7, 5, 16, 8 y 13. Y es realmente rápido hacer ese tipo de cosas. Sí, aquí se demoró. Profe, una pregunta. Señor, Perdona. tranquilo. Si, bueno, ¿qué puntero? O sea, si tengo un puntero que apunta al primer elemento, ¿es el mismo puntero que me apunta a la lista, por así decirlo, como en el caso del array? No, o sea, como que si L, por ejemplo, es un puntero al primer elemento, por ejemplo, Sí. no, aquí no creo que se cumpla ese tipo de cosas. O sea, L ya es otra cosa, ya no es un puntero así primitivo. Entonces no creo que eso se cumpla, ¿listo? Entonces no, Ok. eso no. Entonces nos toca es cambiar un poco la forma en que accedemos a estos elementos de la lista, ¿sí? Entonces, bueno, ya aquí es fácil meterle y sacarle cosas. Y después podremos, también digamos que ustedes quieren insertar aquí un número después del 16, por ejemplo. ¿Cómo hacer eso? Entonces, para no hacerlo a mano, que la idea es que ustedes no tengan que ponerse a manipular los punteros ni nada de eso, ustedes utilizan el algoritmo estándar find. Entonces, estos algoritmos tienen una sintaxis específica. Ustedes le dicen dónde empieza la lista. Esto simplemente ustedes le mandan esta vaina, l.begin. Ya saben dónde empieza. Esto es un iterador, es una generalización de un puntero. Entonces usted le dice dónde empieza, dónde termina, eso simplemente para el rango donde va a buscar, este algoritmo va a aplicar en nuestra lista, entonces que arranque desde el principio y al final, y le decimos que busque el 16. Si este algoritmo logra encontrar el número 16, entonces eso nos devuelve otro iterador. Como esos iteradores tienen un tipo de datos tan horrible, eso es larguísimo, no sé qué, find iterator, no sé qué cosas. Entonces, para simplificar, uno le pone el tipo automático. ¿Se acuerdan de auto? Para no tener que escribir tanto y que el compilador, ese compilador es el que sabe por allá meter todo ese montón de cosas de iterator, no sé qué cosas, entonces, que él se encargue de eso, nosotros le ponemos auto. Entonces, si él encuentra el número 16, él nos retorna, digamos, como un apuntador genérico allá, a después del 16, ¿listo? Entonces, perfecto, uno ya lo encontró y entonces simplemente insertamos ahí donde él apunte, insertamos el número 42. Si él no encuentra, si le hubiéramos puesto, por ejemplo, 58, ese número no está en nuestra lista, entonces él nos retorna este iterador, .end. O sea, él dice que llegué hasta el final y no lo encontré. Entonces, por eso es que aquí se está haciendo este if. Este if está diciendo, sí, el iterador que me devolvió el algoritmo find es diferente al final, quiere decir que sí encontró el número 16, entonces en ese caso, pues lo metemos. Si no lo encontró, pues entonces no se cumpliría pues esto. Yo lo que quiero hacer acá es insertar después del 16 el 42. Podríamos simplemente hacerle después un pushback para ponerlo al final, porque no existe el 16 o lo que sea. Pero eso es lo que quiere decir esta parte del código. Y luego lo que se hace es hacer un for, acá hacer un for en nuestros datos. Entonces, como todo este man está guardando enteros, entonces yo voy a tirar un for automático dentro de mi lista. Entonces yo no tengo que poner aquí auto, puedo poner explícitamente que es un int y simplemente lo vamos imprimiendo. Y eso es lo que está haciendo este código. Señor. Profe, qué pena. Es que no entendí muy bien la parte del if, le está preguntando que si el iterador es diferente que el último término de la lista. Sí, entonces déjame lo repito porque esto es como la primera vez que estamos viendo más en detalle esto. ¿Qué es lo que hace find? Find lo que hace es buscar en este rango, desde el principio hasta el final, él está buscando este elemento. Ojo porque este iterador end no apunta a 8, apunta un elemento más, perdón, el último es 13, ¿no? No apunta a 13, apunta a un elemento después del 13. O sea, el end está salido. Y eso es como una convención. Simplemente el end está un elemento más allá del final y por esa razón, pues esto no es inclusivo. Entonces, bueno,
Lo que quiero decir es, find busca desde el principio hasta el final, así como se escribió, el número 16. Si find lo encuentra, él me retorna un apuntador después del número 16, o sea, aquí donde está el 8, digamos. Entonces, obviamente, pues ese apuntador no va a ser el end, y entonces eso es lo que yo estoy verificando acá, y entonces yo inserto mi número. Si find no encuentra este número 16, entonces él me retorna el operador, ¿cómo se llama? El iterador end. Si no lo encuentra, me dice, yo busqué hasta el final y no lo encontré. Entonces, si no lo encontró, pues yo no lo inserto. Eso es lo que quiere decir este if. Si sí lo encontró, el iterador evidentemente es diferente al final. Entonces lo inserto ahí. Si no lo encontró, el iterador pues termina siendo end. O sea, find siempre me retorna un iterador. Si encuentra mi dato, pues me retorna el iterador a donde está el dato. Si no encuentra mi dato, me retorna el end. ¿Sí? ¿Mejor o no? Sí, sí, mejor, profe. Gracias. Listo. Gracias. No, esto no. Este pobre está en la mala. Entonces ahora vamos a compilar. Entonces, a mí me toca aquí en el Mac compilar con esto. Usted no tiene que escribir el -10. Pero está increíble. ¿Será que el teclado es el que está fregando? Ya guardé. Les voy a compilar. Y lo compilamos normal. O sea, esto existe en la librería estándar. Esto les va a correr a ustedes en Windows, en Linux, en Mac. ¿Sí? Esa es la idea de utilizar el estándar de C++. Librerías estándar, librerías que están soportadas en todas las implementaciones del lenguaje. Por eso es que uno no debe utilizar, digamos, librerías que solamente dependen del sistema operativo, Windows.h, Conio, sí, ese tipo de cosas no hay que usarlas porque no son del estándar de C++ y hacen que nuestros programas solamente corran en una plataforma. Entonces, bueno, yo lo compilo normal, lo ejecuto y ahí está mi lista. 25, 7, 5, 42, 16, 8 y 13. Si ven entonces que insertamos el 42 antes del 16, y ahí está pues nuestra lista. Entonces quiero que ustedes lo corran, lo copien, lo peguen, lo corran y vamos a hacer algunas modificaciones acá. Esto aquí no se puede visualizar. ¿Alguien tuvo algún problema corriendo esto? ¿O le dio diferente que a mí o algo así? ¿Necesitan un minuto más para correr o puedo seguir? Escríbanlo en el chat o díganlo ya, o si no yo sigo. Un segundo, listo. Bueno, un poquito más. Un minuto. Profe,
Listos, entonces, ¿alguien tuvo algún problema? Profe, solo para confirmar una cosa. Dime. Em, bueno, la función, el algoritmo find, bueno, como yo necesito poner uno antes del 16, agregar un número antes del 16, lo que hace es tomar esa casilla para el nuevo número, ¿verdad? Quedamos 16 desde 16. No es tomar una casilla. Él crea una nueva casilla y lo que hace es cambiar los Ah, punteros sí, 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 internamente. sí, perdón. Y lo ubica donde, o sea, cambia los punteros a los que... Exacto. Entonces, crea una Ujú. nueva casilla en cualquier sitio de la memoria y simplemente lo que hace es organizar los punteros para que ahora apunten en el orden que uno quiere. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Gracias por la pregunta. Entonces sigamos. ¿Alguna otra pregunta de alguien por ahí? Miremos qué más se pueden hacer entonces con las listas. Entonces recuerden, las listas, la ventaja es que yo puedo insertar no solo en el final y en el inicio rápidamente, sino en cualquier sitio. Es muy eficiente en eso. ¿Está bien? La desventaja pues es que eso no está contigo en memoria. Si yo necesito pues que esté contigo en memoria, entonces esa no es mi estructura. Pero si no necesito eso, si eso no es la parte crítica de mi algoritmo, entonces una lista es bastante útil porque es muy flexible. ¿Qué más se puede hacer con las listas? Ustedes pueden ver acá. Bueno, el operator igual simplemente es para asignar una lista a otra lista, por ejemplo. Entonces está sobrecargado el operador. Después vamos a ver que todos los operadores que ustedes utilizan, por ejemplo, el igual, el más, el menos, pues esos no son operadores matemáticos, sino que son funciones del lenguaje. Y se llaman operator más, operator menos, operator asterisco, ¿sí? Y uno puede sobrecargarlos, uno puede inventarse nuevos tipos de datos. Entonces uno puede modelar, no sé, perros. Y entonces un perro de una raza, un perro de otra raza. Y uno puede sobrecargar el operador más para que esos dos perros de diferentes razas pues creen una nueva raza, ¿sí? Entonces uno puede enseñarle a sumar cosas nuevas a C++. Eso es esa parte de programación orientada a objetos, esa parte como de extensibilidad del lenguaje. El front y el back nos dan accesos al primero y al último elemento. Eso simplemente quiero ver esto que retorna antes de seguir. Si utilizo .front, retorna una referencia al primer elemento del contenedor. Profe, Señor. una pregunta, std, find, ¿eso lo podemos utilizar para cualquier eh, arreglo de datos así lineal como una lista, un vector? Sí, señor. Sí, Gracias. señor. De nada. Entonces, déjeme, yo quiero hacer un experimento. Quiero pedirle... Bueno, no. Todavía no hago el experimento. ¿Qué más podemos hacer? Pues pedirle el begin, preguntarle en dónde arranca. Y el cBegin simplemente es lo mismo, pero un iterador constante. Ahorita nos vamos a complicar con eso, pero pues eso es la diferencia entre la C y no tener la C. El end, pues es el iterador del final, o el iterador constante del final. El rbegin es si uno lo quiere recorrer al revés, si uno quiere reversar el iterador para que arranque al final y recorra hacia atrás y cosas de ese estilo. Uno le puede preguntar a la lista si está vacía, por ejemplo, cuál es su tamaño actual y cuál es el máximo número de tamaño que puede guardar. Entonces preguntémosle esas cosas aquí en nuestro programa. ¿Listo? Después de imprimir, entonces hagamos esto, sstd cout. Entonces le voy a preguntar si está vacía. Entonces simplemente le decimos, oiga, lista, ¿usted está vacía? Obviamente esta lista no está vacía, entonces él me va a retornar aquí un false, que se va a imprimir como un 0. Ah, se me va a imprimir aquí como un 0. Voy a tocar frenar Presentify. Voy a cambiar estos. Entonces esto es empty
Vamos a ver, empty, size. Vamos a preguntarle el size. Listo. Vamos a dejarlo así para que quede bonito. Y luego le vamos a preguntar max size. Max size. Vamos a ver esto que nos saca. Evidentemente empty nos va a salir 0, es falso, no está vacía. Size nos va a decir cuántos elementos tiene, que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a ver que nos bota max size. Entonces voy a volver acá, voy a compilar. Voy a correr. Entonces miren, empty. Lo dice max size, se ve raro. Empty pues sale 0 porque no está vacía. Size actualmente es 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 7. Se me había olvidado contar el insert que hemos hecho aquí. Y el max size, pues supuestamente es esto. Esto en qué retornará, en qué unidades retornará, porque se me hace demasiado grande. Venga a ver max size. Retorna el máximo número de elementos que el contenedor puede guardar debido a la implementación que se tiene acá. Y entonces es size type, constant, tpt, máximo size, o sea, supuestamente, en esta lista que yo tengo acá, yo podría guardar todo este número de elementos en mi computador, yo podría guardar esta gigantesca cantidad de elementos, pero obviamente en la práctica pues es mucho menos porque no tengo toda la RAM disponible para mí. Se me hace raro que sea tan grande. A ver, the value typical reflects the theoretical limit of the size of the container at most numeric limits, difference max, at runtime, the size of the container limited to a value smaller than max, but the minimum RAM. Ah, ok. Esto lo que quiere decir es el valor teórico que yo podría guardar de datos, pero pues en la práctica va a depender de la RAM, o sea, sí, esto es demasiado grande como para que yo pueda realmente guardar. Pero como está diseñada la lista, podría guardar todo este montón de enteros. Esa es la idea. Podríamos guardar todos estos enteros. Pero pues ya en la práctica estaremos limitados por la RAM que tengamos en nuestro computador. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta, ¿no? No se puede guardar tanto. Clear, por ejemplo, es para borrar todos los elementos. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo clear, pues entonces borro absolutamente todo lo que tenía en mi lista, o sea, se libera toda esa memoria y mi lista queda vacía. Insert, pues es para insertar elementos en algún sitio, como hicimos nosotros acá. Aquí tenemos un insert, ¿sí ven? Entonces el insert necesita el sitio en donde vamos a insertar y qué vamos a insertar en nuestra lista. Vamos a ver insert, ¿qué más ejemplos tiene? Mire, tiene diferentes variaciones. Uno le puede mandar un iterador, y el valor, que eso fue lo que hicimos ahorita en el ejemplo, un iterador constante y el valor, bueno, listo. ¿Qué más hay? Insert post, size count, no sé qué, esto es para insertar más cosas, entonces una posición, cuántos, o sea, un contador, o sea, no quiero insertar solo un elemento, sino 30 elementos, y el valor de todos esos elementos también se puede hacer así. También uno puede insertar por rangos de iteradores, o sea, se puede insertar de muchas maneras. Listo. En place es como para no crear copias y construir elementos dentro de la misma lista. No va a tocar esto todavía. Erase pues es para borrar elementos. Pushback es para poner al final. Push front es para poner al inicio. Pop back es para eliminar al final. Pop front es para eliminar al inicio. Y resize pues es para cambiar el número de elementos que uno puede, que uno está guardando, ¿listo? Entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, si yo le pongo resize a un número más grande de los que tengo actualmente? ¿Qué pasará si le pongo resize con un número más pequeño de los que tengo actualmente? ¿Sí? Entonces, ¿se pierden, no se pierden? ¿Qué pasará? Ya miramos un ejemplo. Swap es que yo tengo dos listas y las voy a intercambiar entre ellas, sus valores. Merge es para unir dos listas que están ordenadas, ¿no? Entonces sí las puedo ordenar de alguna manera, sí. Splice es para mover los elementos de una lista a otra. Reversar, pues es para reversarla. Unique es por si yo tengo elementos repetidos, entonces él simplemente remueve esos elementos, pero ojo porque unique dice remueve elementos consecutivos, duplicados. Entonces yo primero tengo que ordenarla
y luego sí puedo hacer unique. Si yo no lo ordeno, él no me va a remover elementos duplicados, ¿sí? Entonces es muy importante por eso leer los manuales. Y bueno, hay una función sort, precisamente la que preguntaban hace un rato, para ver si se puede ordenar. Entonces sí se puede ordenar. Y pues también tiene sobrecargados los operadores de comparación y todo esto. El operador Spaceship, pues un operador nuevo que hay acá, es el más 20. Y también, pues el erase también existe, y uno puede borrar elementos si se cumplen ciertas condiciones. Entonces miremos lo del sort. Vamos a ver qué sale, miremos a ver qué dice sort. Sort dice, sort the elements in ascending order. The order of equal elements is preserved. The first version of operator no sé qué, Uno simplemente le puede decir a sort con qué ordenar. Los ordena por defecto de forma ascendente. Y parece que es in place, ¿cierto? O sea, que ordena la lista, sí, ordena la lista localmente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle l.sort. Y ya, listo, mágicamente quedó ordenada. No tuvimos que implementar nosotros el sorting y el manejo de punteros. Y luego le podemos volver a decir que se imprima. ¿Listo? Y vamos a ver qué sale. Entonces miren que después de haberla ordenado, ahora me sale ordenadita la lista, nomás de bonita. ¿Sí ven? Entonces esto es, digamos, muy sencillo. La idea, digamos, de estas librerías que uno casi nunca estudia es que le facilitan un montón la vida, ¿sí? Uno no tiene que ponerse a hacer a profundidad, uno ponerse a manejar el puntero, a menos que uno quiera hacer eso para aprender y toda la cosa. Realmente esto no es necesario que uno se ponga a hacer las cosas a mano, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes aprendan a utilizar eso. Es que lo aprendan a utilizar. Y a ver a utilizar al máximo, ojalá, pues la librería estándar y todo lo que ella trae consigo escrito para ustedes, para que su vida sea más sencilla como programadores. Después van a ver que cuando pasen a otros lenguajes, porque es que uno no debe aprender un solo lenguaje, uno debe más o menos manejar unos dos, más o menos bien. Entonces cuando pasen a Python, ustedes les va a quedar primero más fácil aprender Python, porque ya aprendieron C++, entonces ya saben pensar un poco más como programadores. Y van a ver que, digamos que estos lenguajes como Python están diseñados es así, que sean fáciles, que sean de alto nivel, pero pues uno tampoco tiene que programar todo desde cero en C y C++. Aquí también hay librerías que ayudan bastante en ese tipo de cosas. Quería ver algo, espérense. Uno le puede mandar una comparación. Quiero hacer un experimento. Si no me sale, lo olvidan, ¿listo? Mejor dicho, voy a dejar de compartir la pantalla para que no vayan a confundirse mientras ustedes corren allá las cosas. Y voy a hacer un experimento aquí. Lo que quiero es probar si puedo pasarle una función lambda a sort para que me lo organice de una manera arbitraria. Voy a mostrarles el experimento. No me acordaba la sintaxis de las funciones lambda. Entonces una función, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Gracias. Una función lambda tiene estas tres cosas obligatoriamente. Esta es la cláusula de captura, esta es la cláusula de los argumentos y estas pues son las instrucciones. Yo no le voy a decir que capture nada, le voy a decir que recibe dos enteros. Y aquí simplemente lo que voy a decir es que organice de acuerdo a esta función lambda, y esta función lambda pues va a ser simplemente, a ver, ¿qué pasa si le pongo return m mayor que n? ¿Listo? Entonces aquí quiere decir que
que me los va a organizar de esta manera. Vamos a ver cómo me saldría. Vamos a ver si esto compila. Compiló. Corrió. Miren que me lo organizó así, de forma descendente, ¿cierto? 42, 25, 16, 13, 8, 7, 5. Por ejemplo, si ahora yo le cambio acá y le digo así, m menor que n, ¿cómo saldrá el orden ahora? Vamos a ver. Entonces ahora me sale al revés, ¿sí ven? 5, 7, 8, o sea, en orden ascendente. Es decir, yo le puedo pasar a sort también cualquier comparación que yo quiera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a meterle aquí un menos 42 a mi lista. Le vamos a meter no 42, sino menos 42. Vamos a correr todo esto. Entonces miren que ahora nuestra lista pues insertó menos 42 y ahora pues organizado de esta manera pues está así, menos 42, 5, no sé qué. Pero yo por ejemplo podría hacer lo siguiente, podría decirle que me lo organice teniendo en cuenta el valor absoluto. Ah no, aquí creo que simplemente es con apps porque son enteros. Apps de m, std apps de n. O sea que no va a tener en cuenta el signo. Tengo que incluir a CMAP para poder saber más. Entonces miren que cuando ya no tiene en cuenta el signo, vamos a ver qué pasa. Miren que cuando ya no tiene en cuenta el signo, pues el 42 aparece al final, porque en valor absoluto es más grande que los otros. Entonces esto es muy flexible, utilizando estas funciones lambda, por ejemplo, acá, o creando operaciones de comparación, uno puede pues organizarlo con el criterio que uno quiera, porque es que el criterio no siempre tiene que ser ascendente o descendente. Puede ser que la raíz cuadrada más 3 sea mayor que la del otro, entonces todo eso lo podemos hacer acá. Entonces les quería mostrar esta otra forma, voy a copiar las dos y les voy a subir este código para que ustedes lo experimenten. Aquí le vamos a hacer el sort por defecto, ¿sí? Y luego vamos a hacer este sort con este tipo de cosas para que se vea la diferencia. Imprimamos aquí los mensajes. Out default sort. Y aquí custom sort. ¿Y por qué yo lo hice con una función lambda y no lo hice más bien con una función normal? Pues porque yo particularmente pienso que aquí como estamos creando pues esta organización, este comparación solamente es para esta zona del código, pues yo para qué me pongo a crear una función que todo el mundo la vea si solo la debo hacer acá, ¿sí? Entonces es por esa razón. Entonces vamos a ver, compilar, correr, y ahí está, default sort, me daría esto, custom sort, ta, ta, ta. Entonces ahora por favor ustedes copien este código para que lo escriban y lo tengan que como que procesar un poquito más en su cerebro, a ver si se les guarda, y corran y jueguen un poco con esto del sorting. Y ya seguimos con otra estructura. No vamos a poderlas ver todas, vamos a seguir después con los mapas y de pronto con unos sets y ya, no nos va a alcanzar, pero lo que quería era mostrarles pues este tipo de cosas que se pueden hacer, estas nuevas estructuras de datos que ustedes tienen disponibles. Ya nos vemos.
Bueno, listo, entonces voy a guardar esto en nuestro repositorio. Listo. Dice que tenemos un nuevo archivo, lo voy a mandar al stage area. Voy a mandar un commit. Y voy a decir ejemplo de std list. Se incluye un sort con función lambda. Listo. Pero le voy a hacer un push. Listo. Ya lo deben ver ustedes en sus repositorios, o sea, si le hacen un pull, ya lo deberían poder ver, sin problema. Entonces, este fue nuestro ejemplo, digamos que me demoré bastante, porque pues hay unos conceptos nuevos a explicar, con estos iteradores y con esta idea, pero yo lo que quiero que ustedes les quede como en la cabeza es que si ustedes aprenden a utilizar la librería estándar C++, sus códigos deberían volverse muy genéricos, ¿sí? Deberían ser muy sencillos. Digamos que la idea no es que ustedes se pongan a implementar desde cero el manejo de la lista, ni el manejo de cómo insertar y eso, sino que utilicen la librería estándar para facilitar su productividad. Y entonces, para que vean también la utilidad de funciones lambda para poder ordenar. Entonces, esto es muy adaptable y es eficiente. Y entonces ganamos respecto a los dos mundos. Bueno, ¿qué otros contenedores teníamos nosotros por ahí a la vista? Quitar esto que tenemos acá. Este tutor nunca funcionó. Voy a darle la última oportunidad, pero no. Nada, no está funcionando. Lástima, tengo que buscar alguna forma de mirar esta cosa. Es muy útil. Bueno, entonces otros contenedores, ya hemos visto, vimos las listas y ahora pues nada, vámonos a los maps de una vez. Damos los maps, quedan nosotros porque ustedes los investiguen y los usen en el momento que necesiten. Entonces me voy a ir directamente al map. Y entonces dice, esto es un contenedor asociativo, en el sentido en que nosotros tenemos pares de clave-valor, así como en un diccionario. Entonces piensen siempre que un map es como un diccionario, donde ustedes tienen una clave que no tienen que ser los enteros, porque en los arreglos, por ejemplo, los arreglos son como diccionarios, donde la clave es un entero, que es el índice, y pues el valor es lo que se guarda en esa cajita. Entonces sí, son diccionarios, pero están, digamos, restringidos a que la clave tiene que ser un entero. ¿Listo? Los mapas pueden tener cualquier tipo de claves, inclusive enteros también. Uno puede modelar un arreglo con un mapa también. Dice que por defecto los mapas, recordemos que por defecto las claves se organizan. O sea, ustedes pueden meterle, o sea, yo puedo utilizar un mapa con enteros como clave, pero los enteros tienen que ser contiguos como en un vector. Uno puede tener solamente el entero 3, 7 y 10.000, y esas son las claves. Entonces no tiene que ser contiguas ni nada de esas cosas. Y él por defecto las guarda las claves organizadas utilizando la función compare, o sea, cuando uno crea un mapa, uno le puede decir que compare, él por defecto lo compara con este comparador, que es el les, como una función llamada les que los organiza de menor a mayor, pero pues uno también le puede mandar una función lambda para que lo organice de otra manera, pero pues eso va a meterse mucho en el detalle. Por ahora lo dejamos así como está. Dice que la búsqueda, la eliminación y la inserción, esas operaciones tienen complejidad logarítmica, o sea que
van como logaritmo de n. O sea que son muy rápidas. Si ustedes tienen, por ejemplo, 1000 elementos, ¿eso es logaritmo en base 2? No sé, ¿será logaritmo en base 2 o será logaritmo natural? Eso es un factor constante entre ellos. Digamos que yo voy a sacar el logaritmo a 1000, para tener una idea. Y eso me da, pues, en base 10 me da 3, ¿no? Si le saco el logaritmo natural me da 6.9, digamos 7. O sea que si yo tengo 1000 elementos, me demoro, digamos, algo proporcional a 7 para insertar o eliminar cosas. Si yo tengo 10.000 elementos, me demora algo proporcional a 9. O sea, observen que esto aumenta muy lento, ¿sí? Si pongo 100.000 elementos, es proporcional a 11.5. O sea, es una cosa que es muy, muy eficiente. ¿Listo? Entonces esa es una de las grandes ventajas de tener estos maps. Se implementan normalmente como Red Black Trees. Esas son unas estructuras de datos. Ya cuando uno se pone, si uno alguna vez quiere ver un curso ya de programación de verdad, y estructuras de datos y computer science, entonces uno aprende todo este tipo de estructuras que se han inventado, estas son muchísimas, para diferentes problemas. Y bueno, al implementarlo de esta manera se garantizan ciertas complejidades como esta que se está firmando acá, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo, porque lo está haciendo. Entonces, miremos qué se puede hacer. Tenemos, pues obviamente el operador asignación, tenemos este operador corchete. El operador corchete nos permite acceder a los elementos de nuestro mapa como accedemos, por ejemplo, a los elementos de un vector, utilizando el mismo. Y también pues, tenemos el operador add. Resulta que el vector también tiene esto. El vector también nos sobrecarga el operador corchete y también tiene un operador add. La diferencia entre estos dos, tanto para el vector como para los mapas, es que el add chequea que los índices o las cosas que uno le está enviando existan. O sea, él chequea eso. Y si no existe, pues él nos bota un error. En cambio, este operator no nos bota esos errores. Él trata de acceder al elemento y ya. De hecho, si el elemento no existe en los mapas, él lo crea automáticamente. Que eso puede ser bueno y puede ser malo. Tenemos nuestros iteradores, begin, end, begin, end. La capacidad, ¿sí? Lo mismo que tenemos con las listas. Algunos modificadores, entonces, para borrar todo, para insertar, para poner, para mover en memoria y no copiar, para borrar, para intercambiar dos mapas. Esto no lo conozco, extraer. Bueno, se extrae seguramente para otro mapa, para hacer un merge. Entonces uno lo que hace es unir dos mapas. Uno puede contar. Entonces uno puede decirle, cuénteme cuántos elementos tienen esta clave. Por ejemplo, eso es muy útil en un multimap. Uno puede buscar también elementos con cierta clave para saber si existe o no, que es muy similar a este contains. Entonces uno le pregunta, ¿usted contiene esta cierta clave? Entonces le dice sí o no. Uno también le puede decir que busque ciertos valores y le dé el lower bound y el upper bound que cumplan cierta condición, o sea, como es un conjunto, simplemente que le dé como un rango menor o mayor en donde esté metido cierto valor que uno quiere. Puede comparar claves, están sobrecargados pues todos esos elementos de comparación y ya está. Entonces vamos a mirar un ejemplito. Yo creo que miremos este operator corchete a ver qué nos sale. Y aquí está nuestro ejemplito. Entonces vamos a ver primero este código y luego lo vamos a copiar nosotros para ver qué significa este código que estamos haciendo acá. Bien, entonces, para poderlo utilizar, pues obviamente utilizamos map. Tenemos que incluir map. Aquí también en este ejemplo se está utilizando cadenas, entonces se incluye string y también se incluye vector, porque también estamos utilizando vectores. Entonces vamos a ver qué es este ejemplo. Primero, un mapa tiene ahora dos cosas, la clave y los valores asociados a esa clave.
Entonces, por eso los mapas ahora, dentro de los símbolos de menor mayor, ustedes deben poner los tipos de datos de esas dos cosas, el tipo de datos de la clave y el tipo de datos de los valores. Entonces aquí, por ejemplo, se está haciendo un mapa en donde el tipo de datos de la clave es char, ¿sí? Es un carácter, y a cada carácter le vamos a asignar un entero. Eso es lo que estamos diciendo. Lo vamos a llamar letter counts. Esto, por ejemplo, es como si ustedes fueran a contar la frecuencia de letras en una oración o lo que sea. Y lo que se va a decir es, se va a inicializar de esta manera. Entonces, por defecto, pues bueno, utilizamos los corchetes y ustedes lo tienen que internamente inicializar también con corchetes. Entonces, observen por favor que estamos diciendo que van a haber tres claves iniciales, A, B y C. A arranca con el número 27, B arranca con el número 3 y C arranca con el número 1. ¿Listo? Entonces nuestro diccionario en este momento pues va a tener solamente tres claves, A, B y C, y cada una de ellas pues va a tener su propio valor asociado. Entonces observen que no estamos indexando por enteros, estamos indexando por chars, ¿sí? Y que pues no tiene que estar todo lo char posible, ni todo contiguo, ni nada de esas cosas. Él internamente se encarga de manejar cómo guardar todos estos datos. Entonces aquí lo que se va a hacer es imprimir nuestro elemento. Y cuando uno itera, cuando ustedes iteran dentro de un diccionario, eso lo retorna algo que se llama un par. Entonces, cuando ustedes iteran por cada uno de los elementos, entonces si yo itero aquí dentro de un diccionario, miren que él no me va a retornar simplemente las claves, no me va a retornar simplemente los valores, me va a retornar este conjunto. Entonces a esto se le llama un par, por defecto. Entonces le estamos diciendo, para cada elemento que usted me dé, que es este par, o este par, o este par, ¿sí? Para cada elemento, dígame cuánto vale el first, o sea, el primer elemento de ese par, y luego dígame cuánto vale el second, que sería el segundo elemento de ese par. Entonces de esta manera yo estoy extrayendo cada uno de estos pares, clave, valor, clave, valor, clave, valor, y pues la clave pues sería pair.first y el valor sería pair.second. Entonces aquí estamos simplemente imprimiéndolo. Esta primera parte es simplemente imprimir. Luego lo que se está haciendo aquí es decirle a nuestro mapa, que se llama letter counts, estamos diciendo que ahora el valor de B se va a modificar y ahora no va a valer 3, sino que va a valer 42. Entonces estamos actualizando. Pero observe que estamos utilizando el corchete, o sea, es como un arreglo, pero aquí no estamos poniendo índices, estamos poniendo nuestras claves. Entonces la clave, recordemos que las claves son de tipo char en este ejemplo. Entonces aquí tenemos que la clave pues es un char. Entonces estamos indexando por un char. Le estamos diciendo que en el valor de b, que ya existe, guarde el valor 42. Y después le estamos diciendo que el valor de x, que no existe, le asigne 9. Como estamos utilizando este elemento, el operador corchete, entonces él lo que hace es, si el elemento ya existe, pues lo modifica, como el b, pero si el elemento no existe, entonces lo crea. Entonces él está creando un nuevo valor automáticamente por nosotros y le asigna el valor 9. Luego se vuelve a imprimir. Y ahora lo que se va a hacer es como un ejemplo similar. Aquí se va a hacer un procesamiento en donde se van a contar cierto número de palabras. Entonces imagínense que ustedes lo que quieren es contar la frecuencia de palabras en un texto. Entonces ustedes fácilmente pues, pueden hacer eso con un mapa. Porque ustedes dicen, bueno, voy a crear un mapa y voy a ir leyendo el texto y por cada palabra voy a ir aumentando el contador de esa palabra. ¿Sí? Como un histograma de palabras. Entonces, si utilizamos nuestro operador corchete, si la palabra no existe, pues él simplemente la crea, la construye por defecto con el valor por defecto de los enteros que es 0, y entonces le vamos a ir sumando. Le vamos a ir sumando 1 cada vez que encontremos a la palabra. La primera vez que se encuentra, él la crea, y después, cuando ya existe, pues él simplemente le va sumando y le va sumando y le va sumando. Entonces, esto es muy útil porque así yo puedo rápidamente contar frecuencias de cosas, frecuencias de enteros. Ojo, no vayan a hacer esto para hacer histogramas de flotantes, porque en los flotantes estaremos comparando un flotante contra el otro y recordemos que eso no es buena idea. Uno no puede comparar igualdad de flotantes, uno tiene que comparar ellos es qué tan cerca están. Pero para contar enteros sí sirve, porque los enteros sí los puedo diferenciar bien. Entonces aquí lo que se está haciendo es crear como una cadena, ¿no? Esto es una cadena, como un arreglo, pues, internamente. Un arreglo que tiene todo esto, this synthesis, not a synthesis, synthesis a hoax. Básicamente es un montón de cadenas en cada uno de los elementos, entonces estamos iterando. Y en nuestro ¿qué? En nuestro nuevo diccionario lo que estamos diciendo es, usted se va a indexar por cadena
y usted va a contar, bueno, esto es un entero muy grande, positivo. Usted simplemente va a tener una clave aquí que son enteros. Entonces le vamos diciendo, por cada una de las palabras que usted encuentre, simplemente cuéntela, vaya contándola, vaya sumando el 1. Y al final le decimos que nos imprima los contadores. Entonces, por ejemplo, al final nos tiene que salir que tenemos 2 A's. Y recordemos que él está organizado por defecto, ¿no? Entonces, esto también va a salir organizado por orden alfabético. Entonces, 2 A's, encontré una ocurrencia de hoax, encontré 2 ocurrencias de is, estas 2 is, y así sucesivamente. Entonces, así rápidamente uno tiene una frecuencia. Esto es algo que se utiliza mucho, por ejemplo, también para descubrir autorías del mismo autor en textos no relacionados. Los autores, digamos, en cierta manera tienen su huella digital. Entonces, la frecuencia con la que ellos utilizan las palabras, eso también le indica a uno, primero, cuántas palabras diferentes utiliza. Eso ya es una cosa que permite distinguir entre nosotros y un escritor. Un escritor utiliza muchas más palabras que nosotros. ¿Con qué tanta frecuencia utiliza ciertas palabras? Si uno hace un histograma, entonces eso también genera una huella digital más o menos de cuánta es la frecuencia que utiliza. Y hay personas que utilizan más ciertas palabras que otras. Uno también puede contar la distancia promedio entre palabras. Entonces uno puede decir, bueno, este autor utilizó hoax en esta frase, ¿qué tanto se demora en volver a utilizar hoax? Y ese tipo de distancias también son características de los autores. O sea, uno puede sacar mucha información de un texto y entonces al final así se firme de forma anónima. Se puede correlacionar textos con otros textos que sí están con su autor y uno puede entonces asociar al mismo autor textos así no los haya firmado. Y eso se puede utilizar para algo bueno como investigación de textos inéditos que han surgido, por ejemplo como William Shakespeare y cosas así, pero también se puede utilizar para personas que escriben comunicados raros, entonces rastrear con el texto y con emails cruzados de esas personas para ver realmente quién es como más probablemente el autor de ese tipo de textos. Por eso también hay programas que tratan de hacer scrambling de los textos y de meterle ruido y errores tipográficos y todo eso simplemente para borrar esas huellas digitales en todo este tipo de cosas. Bueno, estamos hablando un poquito de forénsica, ¿no? De cosas forenses en texto. Entonces eso es lo que hace un map. Entonces, ¿cuál es la idea del map? En resumen, permite indexar con claves que no son enteros, necesariamente. O si son enteros, pues no tienen que ser contiguos. Es rápido en acceso, es rápido en meterle cosas, en quitarle cosas. Y pues bueno, ahí les queda, para que lo probemos, vamos nosotros simplemente a copiar este código para correrlo en nuestro computador y que veamos que esto funciona sin cosas especiales. Eso sigue siendo la librería estándar de C++. No estamos haciendo absolutamente nada raro. Listo. Entonces ya lo copié. Lo voy a compilar. sc-10 maps. Uy, vamos a ver esto qué fue. Vamos a ver si necesita un estándar un poco más avanzado. Esta vaina. Entonces menos std igual a c++ 17.
Ve, esto no me está compilando, qué raro. Pero no entiendo este error. ¿Será que copié algo mal? Vamos a ponerle aquí un int. Yo no veo ningún error acá. Dwarf exception on wine info no sé qué, lesson of architecture no sé qué. Qué ese error tan horrible. Ok. Uy, no sé qué es lo que está pasando aquí. No sé si es culpa de mi Mac. ¿Alguno de ustedes ya lo copió a la máquina virtual y lo compiló? Sí, señor. ¿Y le funcionó bien? Ujú. Eso es culpa mía, es mi máquina. Mi máquina que se está queriendo portar mal. A ver si logro mirarle rápidamente ese error y si no, pues no. Porque si ven que, o sea, este error es muy raro porque tiene que ver con la librería estándar. Es por allá internamente dentro de STD, o sea, es algo que yo no puedo hacer nada. Entonces vamos a hacer la de siempre. Vamos a copiar un error. Vamos a copiar este. Y vamos a ver si es que esto es conocido. Mojave, más, error. Vamos a ver qué sale. Ustedes sigan haciéndolo en su computador, yo voy mirando acá a ver qué encuentro. Bueno, aquí obviamente, soy muy pendejo. Aquí estaba compilado con GCC, no con G++. Voy a volver acá. Obviamente. Miren, no era ningún error raro ni nada. Estaba compilando con GCC, como si el código fuera de C, entonces él lo entendía. Esto era G++, era lo único que tenía que hacer. Esos errores tan tontos que ocurren a veces, ¿no? Bueno, entonces aquí me sale el valor inicial, luego las modificaciones, creo automáticamente el 9, y luego pues él va contando ahí los datos, ¿sí? Cuántas ocurrencias tiene cierta cosa, cierta cosa, cierta cosa. Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos como un histograma, y es muy fácil de hacer. O sea, ustedes imagínense que les tocara a ustedes hacer esto. Entonces les tocaría tener como dos arreglos, un arreglo que tuviera las claves, entonces la clave A, la clave HOX, la clave IS, no sé qué, y luego otro arreglo que fuera contando esas claves, porque los arreglos finalmente solo se indexan por enteros, y tener que estar, que si aparece una nueva clave, añadirla, y luego contar y contar y contar, y así sucesivamente. O sea, el manejo de memoria de esto sería muy complicado. En cambio, con los mapas, pues es realmente sencillo. ¿Yo para qué he utilizado los mapas? Para guardar en las simulaciones de muchas partículas también, guardar quién está en contacto con quién, no, perdón, para guardar los contactos, o sea, cuando yo tengo muchas partículas interactuando, hay unas que están en contacto con otras y esos contactos tienen que guardar cierta información a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, cuánto es el desplazamiento entre ellos relativo para poder calcular la fricción y cosas así. Entonces eso lo hago con mapas, donde la primera parte del mapa, la clave, son los índices de las dos partículas que están en contacto y la segunda parte pues es precisamente ese valor que quiero guardar permanentemente. Y luego lo puedo quitar y mover porque en una simulación típicamente pues obviamente los contactos están cambiando y estamos desapareciendo y apareciendo contactos nuevos. Entonces el mapa ahí es útil.
También se puede implementar por vectores e ir invalidando algunos elementos diciendo simplemente que cuando valgan -1, pues quiere decir que no existe ese contacto, cosas así. También se puede hacer. Pero con los mapas me pareció más fácil en ese momento. Ahorita ya no tengo tiempo de ponerme a arreglar eso, entonces así se queda. Bueno, entonces estos son los mapas. Y bueno, antes de seguir, ¿alguno tuvo algún problema con los mapas? ¿O les compiló bien? ¿Todo bien? Una pequeña aclaración ahí en el ciclo for. Cada elemento del mapa es un arreglo. Sí, Pues puedes cuando pensar. const auto ampersand there. Sí, cada elemento es esto. Cada elemento del diccionario es una cosa que tiene dos cositas. Es un arreglo que tiene la clave y que tiene el valor. Entonces, cuando tú lo recorres de esta manera, ¿sí? Como sacándole, extrayéndole cada uno de los elementos, pues entonces realmente se te están devolviendo dos cosas. La clave y el valor. Entonces sí, es como cada elemento es un arreglo pequeño. Si nosotros miramos dentro de la documentación, uno también puede iterar dentro de las claves. A ver, me parece que sí. No se puede iterar sobre las claves. A mí me parece que sí se podía. Pero bueno, sí, por ahora simplemente cuando tú lo recorres así con estos for, que extraen elemento a elemento, pues primero te está extrayendo este elemento, que es un arreglo que tiene la clave y el valor, luego te extrae este elemento, que es otro arreglo que tiene la clave y el valor, y así sucesivamente. Entonces la respuesta es sí. Gracias. De nada. Nosotros también tenemos los unordered maps, vamos a mirarlos directamente. También es un contenedor asociativo, La única cosa es que internamente nuestros unordered maps utilizan un hashing, ¿sí? Que por defecto hay un hash que nos entrega el estándar, pero nosotros también podemos utilizar nuestro propio hash. Y eso hace que sea mucho más rápido en acceso, ¿sí? Entonces es muy parecido al map. De hecho, vamos a poner el predictor aquí. Miren el ejemplo. Simplemente hay que escribir unordered map y ustedes simplemente cambian esto por unordered map y ahora es el mismo ejemplo, o sea, que aquí está poniendo el mismo ejemplo, ahora simplemente no van a salir ordenados. Pero va a ser más rápido porque como está hasheado, el hashing es, digamos, una cosa que nos permite a nosotros rápidamente indexar nuestros datos de una manera mucho más sencilla. Eso lo hace internamente C++. Escribir una función de hashing no es sencillo. A nosotros se nos entrega como una función de hashing por defecto. Y si yo quiero utilizar un ordered map, yo simplemente hago esto. Le pongo aquí unordered map. Voy a comentar esta otra parte. Y acá cambio mi contenedor a que sea unordered map. El resto todo funciona igual. Esa es la gran ventaja de utilizar estos algoritmos genéricos, que no cambia nada más, solo cambia como internamente nuestra estructura de datos. Y si yo lo compilo, hay otro cambiecito por ahí tal vez. Si yo lo compilo y lo corro, pues miren por ejemplo que ahora no me está saliendo ordenado mi algoritmo inicialmente, mi contenedor, ahora sale CBA, por ejemplo, y después de hacerle la modificación de añadirle el X, pues me sale ABXC. O sea que observen que simplemente no está garantizado que está ordenado. ¿Sí? Eso es simplemente lo único que ocurre, que no está garantizado que esté ordenado. Pero el resto todo es igual en cuanto a la interfaz, y estos son un poquito más rápidos que los mapas normales en cuanto a acceder a los elementos, ¿sí? Entonces, obviamente eso se nota con datos, con muchos más datos, no se nota con 5 datos, con 10 datos. Profe, Señor. ¿y ese orden interno que cambia con el tiempo? No, cambia cuando tú modificas, digamos que sí y no. Si tú no modificas tu mapa, el orden se mantiene como salió, ¿sí? Entonces digamos que
Si tú no hubieras modificado tu mapa, siempre te va a salir así. Es decir, tú puedes consultarlo, tú puedes sacar los valores y no sé qué, pero si tú no le añades o le quitas elementos, esto no cambia. Pero en el momento en que tú añades o quitas elementos, el orden cambia. Y eso internamente pasa también porque es que esos árboles tienen que estar balanceados. Uno no puede tener un árbol de esos que tenga como más datos hacia la izquierda que hacia la derecha y cosas así, entonces él tiene que cambiar un poco su estructura. Entonces el orden no está garantizado si estás haciendo modificaciones. ¿Está bien? Una buena pregunta. Y bueno, Profe, una pregunta. sí, Perdón. dime. Entonces, o sea, no sé cómo decirlo, el criterio que utiliza para organizar lo coge de la clave de, sí, o sea, como del primer elemento. Él hace una operación sobre la clave, digamos sobre esta C, sobre este carácter. Esa operación se llama el hashing. O sea que lo que hace es como convertir esta C en un número o en una cadena de texto y luego internamente él guarda esa cadena de texto, ese hashing. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, git log, observen que aquí le salen como unas cosas raras, ¿sí lo ven? Esto es un hash de cada uno de los commits que uno ha hecho. Entonces, estos hash se utilizan para identificar unívocamente las cosas, por eso las claves, digamos, uno trata de identificarlas unívocamente. Este hash que se utiliza aquí en Git, pues no es el mismo que se utiliza en C++, pero es la misma idea. O sea, yo tengo un conjunto de texto y yo le hago saco un hash, eso me bota una cadena que en principio es única. Entonces eso es lo mismo que hace nuestro código, ¿sí? Nuestro código lo que hace es, bueno, los anotadores maps lo que hacen es sacar un hash de esta cadena, eso le bota algo. Yo no sé exactamente en este momento, me tocará ponerme a leer la documentación del hash que tiene aquí internamente, este hash. Y ese algo que es el que se utiliza para indexar. Entonces, como tú no tienes garantía en que el hash esté ordenado de la misma manera que las letras originales, entonces por eso es que a ti no te queda ordenado el contenedor. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, entonces esto fue como cultura ahí sobre los otros tipos de contenedores y algunos algoritmos de la librería de C++, que es muy útil que ustedes los aprendan porque si ustedes no utilizan estos contenedores y se ponen a implementar todo desde cero, pues no están programando en C++, están haciendo C y creando unas nuevas estructuras y bueno, están aprendiendo, pero eso no es C++. La idea es que ustedes traten de ver todo lo que les brinda el lenguaje para que hagan programas más genéricos, más cortos, más claros e igual de rápidos y con menos errores también. También, por ejemplo, la última librería de algoritmos tiene unas políticas de ejecución en paralelo, entonces uno también puede, por ejemplo, cambiarle la política de ejecución para que el programa se vuelva paralelo, sin uno haber hecho absolutamente nada, localmente, ¿no? Depende del número de procesadores que uno tenga en el computador y esas cosas. Entonces, bueno, eso tiene ventajas, entonces por favor tratar de utilizar la librería estándar al máximo, es decir, vectors, algoritmos, ¿sí? Listas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Tienen más preguntas? Profe, sobre los proyectos finales, ¿usted cuándo nos va a dar los temas? ¿Sobre los qué? ¿Los proyectos finales? Sí, Faltando un mes, o sea, en semana y media. Esta es la octava semana, si recuerdo bien. La próxima es la 9 y la que le sigue es la 10. En la 10, no, mentira, sería como hasta la 12, pero yo creo que se las voy a dar como en los 11. Yo más o menos en la semana 11 les mando un listado, o sea, la idea es que hacemos el parcial, el segundo parcial, y ese día o en esos días les envío la lista de los proyectos para que ustedes desarrollen. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, éxito, chicos, cuídense, que todavía está el virus, ¿no? No es que se haya desaparecido, para que no les dé al mismo tiempo a todos y para que cuiden a sus familias. Hasta pronto y que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego.